Existe una pregunta que trasciende generaciones y divide corazones. ¿Por qué aquellos que verdaderamente conocen a Dios eligen caminar de manera diferente cuando el mundo entero celebra la Navidad? ¿Por qué los elegidos, aquellos apartados para una vida de santidad y verdad, observan con un silencio reverente mientras las multitudes se entregan a una celebración que parece cristiana, pero que lleva raíces que nunca brotaron del Evangelio de Cristo? Esto no es una cuestión de religiosidad vacía, ni de un juicio arrogante. Es una cuestión de obediencia radical a la palabra de Dios, de un agudo discernimiento espiritual, de un profundo amor por la verdad que nos hace libres. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarle al Espíritu Santo sobre el origen de lo que celebras? ¿Has abierto las Escrituras para examinar si la Navidad tiene un fundamento bíblico o si es solo otra tradición humana vestida con ropajes religiosos? La Biblia nos advierte en Jeremías 10, versículos 2 y 3, así dice el Señor: estas palabras no son sugerencias, son mandatos directos del trono celestial. Dios está llamando a su pueblo a salir de la multitud, a no conformarse a los estándares de este mundo, a no mezclar lo sagrado con lo profano. Los elegidos no celebran la Navidad porque han escogido la verdad por encima de la popularidad. Comprendieron que agradar a Dios es más importante que agradar a los hombres. Descubrieron que la pureza de la fe requiere renuncia, requiere el coraje de nadar contra la corriente, requiere la disposición a ser malinterpretados incluso por aquellos que se llaman a sí mismos cristianos. Cuando Jesús nació, no había árboles decorados, ni regalos intercambiados, ni una celebración comercial. Había pastores humildes, ángeles proclamando gloria a Dios, y un bebé envuelto en pañales acostado en un pesebre. La sencillez era el escenario, la adoración era el propósito, y la gloria de Dios era el foco central. Pero, ¿qué hemos hecho con este evento sagrado? Hemos transformado el nacimiento del Salvador en un festival pagano cristianizado. Hemos adoptado símbolos que provienen de antiguos rituales dedicados a dioses falsos. El árbol de Navidad, por ejemplo, se usaba en ceremonias druidas para honrar a las deidades de la naturaleza. Santa Claus es una figura mitológica que roba la gloria que solo pertenece a Cristo. Las guirnaldas, las velas, las decoraciones, todos estos elementos tienen raíces en celebraciones paganas que no tienen nada que ver con el Dios de la Biblia. Y sin embargo, la Iglesia moderna ha abrazado estas tradiciones como si fueran santas, como si a Dios no le importara el origen de lo que le ofrecemos. Los elegidos se niegan a participar en esta mezcla, porque conocen el corazón de Dios. Leen en Deuteronomio 12, versículos 30 y 31, «Cuídate de no ser atrapado imitándolos, y de no preguntar por sus dioses diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses? Yo haré lo mismo». Dios no quiere que su pueblo aprenda los caminos de los paganos y los adapte para adorarlo. Él quiere una adoración pura, nacida del Espíritu y de la verdad. Quiere corazones sinceros, no tradiciones vacías heredadas de culturas que nunca lo conocieron. Quizás estés pensando, pero yo celebro la Navidad con intenciones puras. Lo hago por Jesús. Y te pregunto, con amor pastoral, ¿acaso Dios pidió esta celebración? ¿Está en las Escrituras? ¿Nos mandó Jesús a recordar su nacimiento de esta manera? La respuesta es no. Jesús nos mandó a recordar su muerte y resurrección a través de la Cena del Señor, pero nunca estableció una fiesta para conmemorar su nacimiento. ¿Por qué? Porque el nacimiento de Cristo no fue la culminación de la redención. Fue solo el comienzo. Lo que nos salva no es el bebé en el pesebre, sino el hombre en la cruz, el resucitado de la tumba, el intercesor a la diestra del Padre. Los elegidos entienden esta distinción fundamental. Celebran a Cristo todos los días, no solo una vez al año, en una fecha que ni siquiera coincide con su nacimiento real. Los historiadores coinciden en que Jesús no nació el 25 de diciembre. Esa fecha fue elegida por la Iglesia romana siglos después, para coincidir con festivales paganos como las Saturnales y el nacimiento del Sol Invicto. Fue una estrategia política para facilitar la conversión de los paganos al cristianismo,
permitiéndoles mantener sus festivales mientras solo cambiaban el nombre. Pero Dios nunca autorizó esta estrategia. Nunca nos pidió que mezcláramos su verdad con mentiras culturales. Cuando Pablo escribió a los Gálatas, los reprendió por observar días, meses, estaciones y años. Dijo en Gálatas 4, versículos 9 y 10. ¿Cómo es que se vuelven de nuevo a esos débiles y pobres principios elementales del mundo, de los cuales quieren volver a ser esclavos? Observan los días, los meses, las estaciones. El apóstol estaba preocupado porque los creyentes estaban volviendo a prácticas religiosas externas que no transformaban el corazón. Celebraciones rituales sin vida, tradiciones mantenidas por costumbre, no por una genuina convicción espiritual. La Navidad moderna encaja perfectamente en esta descripción. Los elegidos de Dios no son legalistas sin corazón. Son amantes apasionados de la verdad. No rechazan la Navidad por orgullo espiritual, sino por humildad ante la palabra. No condenan a quienes celebran, sino que intercalan amor y enseñanza, esperando que otros también despierten a esta realidad. Viven según Romanos 12, versículo 2. No se conformen al modelo de este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Piensa en el profeta Daniel. Estaba en una tierra extranjera, rodeado de costumbres paganas, presionado para adaptarse a la cultura babilónica, pero se negó a contaminarse con la comida del rey, con prácticas idólatras, con todo lo que comprometiera su consagración a Dios. Daniel no fue radical en la rebelión, sino radical en la fidelidad. Y debido a esa fidelidad inquebrantable, Dios lo exaltó y lo usó poderosamente. Los elegidos de hoy son como Daniel. Viven en el mundo, pero no son del mundo. Respetan a las personas que los rodean, pero no comprometen su devoción a Dios por la aceptación social. La verdad es que la mayoría de los cristianos celebran la Navidad porque siempre la han celebrado, porque su familia siempre la ha celebrado, porque la iglesia siempre la ha celebrado. Es tradición, es cultura, es lo que todos hacen. Pero los elegidos cuestionan todo a la luz de las Escrituras. No siguen ciegamente a la multitud. Preguntan, ¿qué dice Dios sobre esto? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Cómo vivió Cristo? Y cuando descubren que una práctica no tiene base bíblica, tienen el coraje de abandonarla, incluso si eso los hace diferentes, incluso si los aísla. Hay un costo por ser elegido. Hay un precio que pagar cuando eliges seguir la verdad por encima de la tradición. Jesús advirtió en Mateo 10, versículos 34 a 36. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner al hombre contra su padre. Estas palabras son duras, pero ciertas. Cuando eliges obedecer a Dios radicalmente, tu familia puede no entender, tus amigos pueden distanciarse, otros cristianos pueden criticarte, llamarte extremista, legalista, alguien que ha perdido el equilibrio, pero los elegidos saben que la aprobación de Dios vale más que la aprobación de los hombres. Aprendieron de Pablo, quien escribió en Gálatas 1, versículo 10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hay momentos en el viaje cristiano en los que necesitas elegir, o agradas a Dios o agradas a la gente. No hay término medio. Y los verdaderos discípulos siempre eligen agradar a Dios sin importar las consecuencias. Piensa en Josías, el joven rey que reformó Israel, cuando descubrió el libro de la ley, que había estado perdido por generaciones. No solo lo leyó, lo obedeció radicalmente. Destruyó los altares paganos, derribó los postes de ídolos, purificó el templo y restauró la Pascua como Dios había mandado. La Biblia dice en 2 de Reyes 23, versículo 25. Antes de él no hubo rey como él que se volviera al Señor con todo su corazón.
ni se levantó otro como él después de él. A Josías no le importaba la resistencia de los sacerdotes corruptos, ni la tradición de sus padres. Solo quería hacer lo que era correcto a los ojos de Dios. Los elegidos de hoy son como Josías. Han descubierto la verdad de las Escrituras y ahora están dispuestos a reformar sus vidas, incluso si eso significa romper con años de tradición familiar y religiosa. Entienden que seguir a Cristo no se trata de llevar símbolos religiosos o repetir rituales sin sentido. Se trata de vivir en obediencia diaria a la palabra. Se trata de amar la verdad más que la comodidad. Se trata de estar dispuesto a ser transformado por el Espíritu Santo en cada área de la vida. Cuando dejas de celebrar la Navidad, no estás perdiendo nada. Estás ganando libertad. Y libertad de la hipocresía. De celebrar algo que no se basa en las Escrituras. Libertad de la presión comercial que transforma el supuesto cumpleaños de Cristo en una carrera consumista. Libertad para enseñar a tus hijos la verdad pura del Evangelio, sin mezclarla con mitos y fantasías. Jesús dijo en Juan 8, versículo 32, y conocerán la verdad. Y conocer la verdad sobre la Navidad te libera de la obligación de participar en una celebración que Dios nunca ordenó. Pero esta libertad viene con responsabilidad. Aquellos que son elegidos no solo se apartan de lo incorrecto, sino que abrazan lo correcto. No se vuelven amargados ni críticos. Viven con gracia, con amor, con compasión, por aquellos que aún no han visto lo que ellos han visto. Recuerdan que un día ellos también caminaron en las mismas tradiciones, las mismas prácticas, hasta que Dios les abrió los ojos. Y así como Dios fue paciente con ellos son pacientes con los demás. La Biblia nos enseña en Colosenses 2, versículo 8. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías huecas y engañosas, que dependen de la tradición humana y de los principios básicos de este mundo, en lugar de depender de Cristo. La tradición no es autoridad. La popularidad no es verdad. Solo porque millones de personas hagan algo no significa que sea correcto. Solo porque la iglesia institucional haya abrazado una práctica, no significa que Dios la haya aprobado. Los elegidos examinan todo, retienen lo bueno, rechazan lo falso, y viven según el estándar de las Escrituras, no según el estándar de la cultura religiosa. Quizás te estés preguntando, ¿cómo voy a explicar esto a mis hijos? ¿Cómo voy a lidiar con las preguntas de la familia? ¿Cómo voy a sobrevivir socialmente sin participar en la Navidad? Y la respuesta es simple: con verdad y amor. Les explicas a tus hijos que Jesús es más importante que los regalos, que la verdadera adoración es más valiosa que las decoraciones, y que obedecer a Dios es mejor que seguir a la multitud. Enseñas con el ejemplo, viviendo una fe auténtica que no depende de días especiales para honrar a Cristo. Demuestras que cada día es una oportunidad para celebrar a Jesús a través de una vida santa, palabras de gracia y actos de amor. Respondes a los miembros de la familia con gentileza y firmeza. No atacas, no juzgas, no condenas, pero tampoco comprometes. Dices, respeto tus elecciones, pero mi conciencia ante Dios no me permite participar en esta celebración. Te amo, pero amo a Cristo por encima de todo. Y luego, vives esa decisión con integridad, demostrando que tu fe no se basa en tradiciones religiosas, sino en una relación real con el Dios vivo. Socialmente, aprendes que ser diferente no es una maldición. Jesús dijo en Mateo 5, versículo 11. Bienaventurados son ustedes cuando por mi causa los insulten, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Alégrense y regocíjense porque su recompensa es grande en los cielos. Ser malinterpretado por causa de la verdad no es motivo de vergüenza, es motivo de alegría. Significa que estás caminando por un camino estrecho que pocos encuentran, que estás viviendo de acuerdo con el reino de Dios y no de acuerdo con el reino de este mundo. Los profetas fueron malinterpretados, los apóstoles fueron perseguidos, Jesús fue rechazado. ¿Por qué esperarías ser aceptado por todos cuando eliges vivir radicalmente para Dios?
La popularidad no es una señal de aprobación divina. A menudo es lo contrario. Cuando todos los demás están haciendo algo, los elegidos lo cuestionan. Cuando la multitud se mueve en una dirección determinada, examinan si esa es la dirección de Dios. No son contrarios por naturaleza, son cautelosos por convicción. Hay una historia poderosa en el Antiguo Testamento sobre 3 jóvenes, Sadrach, Mesac y Abednego. El rey Nabucodonosor construyó una estatua de oro y ordenó a todos que se inclinaran ante ella al son de la música. Todos obedecieron, excepto esos 3 jóvenes hebreos. Se negaron a comprometer su fe, incluso bajo amenaza de muerte en el horno de fuego. ¿Y cuál fue el resultado? Dios los libró milagrosamente, e incluso el rey pagano reconoció el poder del Dios verdadero. Los elegidos de hoy enfrentan hornos diferentes. No son hornos literales de fuego, sino hornos de presión social, rechazo familiar y crítica religiosa. Pero así como Dios estuvo con esos 3 jóvenes, está contigo. Él honra a quienes lo honran. Él protege a quienes se niegan a inclinarse ante los ídolos de la cultura, ya sean imágenes de piedra o tradiciones religiosas vacías. Una pregunta central no es solo qué hacemos, sino por qué lo hacemos. Muchos cristianos defienden la Navidad diciendo, celebro a Jesús, no al paganismo. Pero, ¿a Dios le importan las intenciones o la obediencia? En 1 Samuel 15, versículo 22, el profeta Samuel confrontó al rey Saúl con palabras penetrantes. He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl intentó justificar su desobediencia con buenas intenciones, pero Dios rechazó sus excusas. La obediencia no se trata de hacer lo que queremos de la manera que queremos, se trata de hacer lo que Dios manda de la manera que Él manda. Los elegidos entienden que las buenas intenciones no santifican las malas acciones. Si un ritual tiene raíces paganas, cambiar la intención no cambia su origen. Es como tratar de transformar un ídolo en un instrumento de adoración genuina. No funciona porque Dios no acepta una adoración contaminada. Él declaró claramente en Éxodo 20, versículo 3, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás. Dios es celoso de la pureza, de la adoración que le ofrecemos. Imagina si alguien quisiera honrarte en tu cumpleaños pero eligiera celebrarlo en la fecha equivocada, usando símbolos que no tienen nada que ver contigo, mezclando su tributo con prácticas que consideras ofensivas. ¿Te sentirías honrado? Por supuesto que no. De manera similar, Dios no es honrado cuando celebramos a Cristo, de una manera que Él nunca pidió, usando símbolos que nunca aprobó en una fecha que no tiene conexión con el evento real. Jesús enseñó en Juan 4, versículo 23, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a tales personas para que lo adoren. Deben adorar en espíritu y en verdad. La verdadera adoración no se basa en tradiciones humanas o sentimientos nostálgicos. Se basa en la verdad, revelada desde la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo, fundamentada en una obediencia sincera. Los elegidos no solo quieren parecer religiosos, quieren ser genuinamente espirituales. Hay una gran diferencia entre religiosidad y espiritualidad. La religiosidad es externa, ritualista, basada en reglas y tradiciones. La espiritualidad es interna, relacional, basada en la intimidad con Dios y la transformación del corazón. Puedes celebrar cada Navidad del mundo y aún así estar lejos de Dios. O puedes no celebrar ninguna y estar profundamente conectado con Él. Lo que importa no es el ritual, sino la relación. Cuando los fariseos criticaron a Jesús por no seguir las tradiciones de los ancianos, Él respondió con palabras cortantes en Marcos 7, versículo 8. En vano me adoran, enseñando como doctrinas los mandamientos de los hombres.
se aferran a la tradición de los hombres. Jesús estaba denunciando la hipocresía de valorar las tradiciones humanas por encima de los mandamientos divinos. Esto es exactamente lo que sucede con la Navidad, una tradición humana que ha sido elevada al estatus de mandamiento divino, cuando en realidad nunca fue ordenada por Dios. Los apóstoles no celebraron la Navidad. La iglesia primitiva no tenía esta práctica. Durante los primeros 300 años del cristianismo, nadie celebró el nacimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque estaban enfocados en vivir el Evangelio, en predicar a Cristo crucificado y resucitado, en transformar el mundo a través del poder del Espíritu Santo. No necesitaban una fecha especial para honrar a Jesús, porque lo honraban todos los días a través de vidas santas, amor sacrificial y obediencia radical. Fue solo cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano que la Iglesia comenzó a adoptar prácticas paganas para facilitar las conversiones masivas. La Navidad fue una de esas concesiones, pero la concesión espiritual siempre resulta en un compromiso espiritual. Y el compromiso espiritual siempre conduce a la confusión espiritual. Hoy, la mayoría de los cristianos no saben cómo distinguir entre lo que es bíblico y lo que es tradicional, entre lo que viene de Dios y lo que viene de la cultura. Los elegidos estudian la historia de la Iglesia, investigan los orígenes de las prácticas religiosas. No aceptan algo solo porque el pastor lo dijo o porque está escrito en un libro de teología. Van directamente a la fuente, la palabra de Dios. Y cuando descubren que una práctica no tiene fundamento bíblico, tienen el coraje de abandonarla, sin importar cuán popular o tradicional sea. Hay un pasaje poderoso en Apocalipsis 18, versículo 4, donde Dios llama a su pueblo: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados, para que no reciban ninguna de sus plagas. Dios está llamando a sus elegidos a salir de Babilonia, el sistema religioso corrupto que mezcla la verdad con el error, que sirve a Dios con los labios pero tiene el corazón lejos de Él. Salir de Babilonia significa renunciar a todo lo que contamina la pureza de la fe. Significa rechazar las tradiciones que no provienen de Dios. Significa vivir en santidad. Esta separación no es aislamiento. Los elegidos no viven en cuevas, ni se retiran por completo de la sociedad. Viven en el mundo como sal y luz, como enseñó Jesús, pero no se conforman a los estándares del mundo. No adoptan prácticas mundanas solo porque todos los demás lo hacen. Mantienen su identidad distintiva como pueblo de Dios, como una nación santa, como un sacerdocio real. Pedro escribió en 1 de Pedro 2, versículo 9: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y las tinieblas incluyen no solo los pecados obvios, sino también los engaños religiosos, las tradiciones vacías, las prácticas que parecen santas pero no son aprobadas por Dios. Cuando entiendes tu identidad como elegido, todo cambia. Ya no vives para agradar a la gente, sino para agradar a Dios. Ya no sigues a la multitud, sino que sigues al Espíritu Santo. Ya no te preocupas por lo que otros piensan, sino por lo que Dios piensa. Tu vida se convierte en un testimonio vivo de que es posible vivir de manera diferente, que es posible amar a Cristo por encima de todas las tradiciones, que es posible ser fiel incluso cuando todos a tu alrededor se comprometen. ¿Hay un precio que pagar? Sí, serás malinterpretado, serás criticado, serás llamado extremista, legalista, alguien que exagera, pero recuerda las palabras de Jesús en Lucas 6, versículo 22. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los odien, y cuando los excluyan y los insulten por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo, porque grande es su recompensa. Sufrir el rechazo por causa de la verdad no es una maldición, es una bendición. Significa que estás en el camino correcto, que estás siguiendo el ejemplo de Cristo, que estás viviendo de acuerdo con el reino de Dios. Los elegidos viven con una conciencia aguda. No caminan por este mundo espiritualmente dormidos.
repitiendo patrones sin cuestionar, siguiendo a las masas sin discernir. Pablo escribió en Efesios 5, versículo 14. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y Cristo te alumbrará. Por tanto, tengan cuidado de cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Este pasaje es un llamado urgente al despertar espiritual, al discernimiento, a buscar la voluntad de Dios por encima de todo. La voluntad de Dios no es misteriosa cuando se trata de la adoración. Él ya ha dejado claro, no necesita nuestra creatividad para agregar elementos que Él no autorizó. No está impresionado por nuestros intentos de hacer la fe más atractiva a través de festivales tomados de culturas paganas. Él quiere simplicidad, pureza, obediencia. Quiere corazones quebrantados, no calendarios religiosos. Quiere vidas transformadas, no decoraciones temporales. Piensa en Caín y Abel. Ambos trajeron ofrendas a Dios, pero solo la de Abel fue aceptada. ¿Por qué? Porque Abel ofreció según la voluntad de Dios con fe genuina, mientras que Caín ofreció según su propia voluntad, a su manera. Hebreos 11, versículo 4 confirma: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. La lección es clara: no es suficiente ofrecer algo a Dios. Es necesario ofrecer lo que Él pide de la manera que Él lo pide, con el corazón que Él requiere. Los elegidos aplican este principio a la Navidad. Preguntan: ¿pidió Dios esta celebración? ¿Está en la Biblia? La estableció Jesús. La practicaron los apóstoles. Y cuando todas las respuestas son no, tienen el coraje de decir no también. No por rebelión, sino por reverencia. No por orgullo, sino por humildad ante la autoridad de las Escrituras. Han aprendido que agradar a Dios es más importante que mantener las tradiciones familiares o evitar el conflicto social. Hay una palabra profética que Dios habló a través de Isaías que resuena poderosamente hoy. Este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón en vano me adoran. Sus enseñanzas son meramente reglas humanas. Isaías 29, versículo 13. Jesús citó estas mismas palabras al confrontar la hipocresía religiosa de su tiempo, y siguen siendo relevantes hoy. ¿Cuántos se acercan a Dios durante la Navidad con labios de adoración pero con corazones llenos de paganismo disfrazado? ¿Cuántos honran a Cristo con palabras, pero adoran según tradiciones humanas que Él nunca aprobó? No solo quieren parecer santos, quieren ser santos. No solo quieren hablar de Jesús, quieren vivir como Jesús vivió. Y Jesús vivió en total obediencia al Padre, sin compromisos, sin negociación, sin mezclar la verdad con mentiras culturales. Jesús fue radical en su pureza, absoluto en su devoción, inquebrantable en su fidelidad, y nos llama al mismo estándar. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús sobre el mandamiento más grande, Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Mateo 22, versículo 37. Nota las palabras: con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. No hay lugar para medias tintas. No hay permiso para dividir nuestra devoción entre Dios y las tradiciones humanas. O amamos a Dios completamente, según sus términos, o no lo amamos verdaderamente. Amar a Dios con todo nuestro entendimiento significa usar nuestras mentes para examinar todo a la luz de la palabra. Significa estudiar, investigar, cuestionar, discernir. Los elegidos no son personas emocionales que siguen sentimientos nostálgicos. Son personas racionales que siguen la verdad revelada. Saben que los sentimientos pueden engañar. Las tradiciones pueden desviarse, pero la palabra de Dios permanece firme para siempre. Hay una seria advertencia en Proverbios 14, versículo 12. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este versículo debería hacer que todo cristiano se detenga y reflexione.
Solo porque algo parezca correcto no significa que lo sea. Solo porque algo sea popular no significa que sea aprobado por Dios. Solo porque algo tenga una apariencia religiosa no significa que sea espiritual. Necesitamos un profundo discernimiento para distinguir entre lo que parece correcto y lo que es verdaderamente correcto a los ojos de Dios. Los elegidos han desarrollado este discernimiento a través de la intimidad con Dios y el estudio profundo de las Escrituras. No confían en sus propias opiniones ni en las opiniones de los líderes religiosos. Confían únicamente en la palabra revelada de Dios. Y cuando la palabra guarda silencio sobre una práctica, como lo hace con la Navidad, prefieren la seguridad de la obediencia bíblica a la incertidumbre de la tradición humana. Hay libertad en esta posición. Los elegidos no están atados a un calendario religioso. No necesitan esperar a diciembre para celebrar a Jesús. Lo celebran en enero, en marzo, en agosto, todos los días de sus vidas. Su adoración no se limita a fechas específicas o rituales establecidos. Su adoración es continua, espontánea, genuina. Viven Romanos 12, versículo 1. Por lo tanto les ruego, hermanos, en vista de la misericordia de Dios, que ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es su culto racional. Esta es la adoración que Dios busca, no árboles decorados, no regalos envueltos, no villancicos, sino vidas enteramente dedicadas a Él, cuerpos santos usados para su gloria, mentes renovadas pensando sus pensamientos. Esta es la verdadera adoración. Esto es lo que agrada al corazón de Dios. Los elegidos entendieron que el cristianismo no es religión, es relación. Y las relaciones no se basan en rituales anuales, sino en la comunión diaria. No mantienes un matrimonio saludable celebrando un aniversario una vez al año e ignorando a tu cónyuge el resto del tiempo. De manera similar, no mantienes una relación saludable con Cristo celebrando su nacimiento una vez al año y viviendo los otros 364 días según tus propios términos. Jesús quiere más que una celebración anual. Él quiere devoción diaria. Quiere que su presencia sea el centro de nuestras vidas todos los días, no solo en las fiestas religiosas. Quiere que lo busquemos en la oración matutina, que lo escuchemos en las Escrituras, que lo obedezcamos en nuestras decisiones, que lo representemos en nuestro carácter. Esto es celebrar verdaderamente a Cristo, vivir para Él, morir a uno mismo, dejar que Él sea glorificado en cada aspecto de nuestras vidas. Hay un patrón que se repite en la historia del pueblo de Dios. Cada vez que Israel se mezcló con las naciones circundantes, cada vez que adoptó prácticas paganas tratando de adaptarlas a la adoración de Jehová, vino el juicio divino. Dios no toleró la mezcla. No aceptó el sincretismo religioso. Exigió pureza absoluta. Y este patrón continúa hoy. Dios no ha cambiado. Sigue siendo santo, celoso, exigiendo que su pueblo se separe del mundo. Cuando Moisés subió a la montaña para recibir las tablas de la ley, el pueblo impaciente hizo un becerro de oro. Y aquí está el detalle inquietante. No abandonaron a Jehová. Dijeron: Este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de... Éxodo 32, versículo 4. Estaban tratando de adorar al Dios verdadero usando un símbolo pagano. Estaban tratando de mezclar la verdad con la falsedad. ¿Y cuál fue el resultado? Unos 3,000 hombres murieron ese día. Dios no juega con la pureza de la adoración. Los elegidos de hoy ven el paralelo. La Navidad es nuestro becerro de oro moderno. Es un intento de adorar al Dios verdadero usando símbolos y prácticas paganas. Es sincretismo religioso disfrazado de celebración cristiana. Y así como Dios no aceptó el becerro de oro, no acepta la Navidad como adoración genuina. Las buenas intenciones no justifican la desobediencia. La popularidad no valida el error. La tradición no reemplaza la verdad. Hay una historia poderosa en el libro de Reyes sobre un hombre de Dios que fue enviado a profetizar contra el altar en Betel. Dios le dio instrucciones específicas: profetizar, pero no comer ni beber en ese lugar, y regresar por otro camino.
El hombre obedeció perfectamente hasta que un viejo profeta lo engañó, diciendo que un ángel le había dado un nuevo mensaje que le permitía comer. El hombre de Dios creyó y desobedeció las instrucciones originales de Dios. El resultado, un león lo mató en el camino. La lección es devastadora. La desobediencia, incluso por error, incluso por la influencia de otro profeta, tiene graves consecuencias. ¿Cuántos cristianos hoy están siendo engañados por viejos profetas, pastores, teólogos, líderes religiosos, que dicen que está bien celebrar la Navidad, que a Dios no le importan los orígenes paganos, que las intenciones puras santifican la práctica? Hablan en nombre de Dios, pero sus palabras contradicen lo que Dios realmente dijo, y los elegidos disciernen esta contradicción. No siguen ciegamente a los líderes religiosos, prueban todo con la palabra de Dios. Pablo advirtió en 2 de Timoteo 4, versículos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ese tiempo ha llegado. La iglesia moderna está llena de enseñanzas que agradan a los oídos pero contradicen la Biblia. Y la Navidad es una de esas enseñanzas. Es una fábula cristianizada que se desvía de la simplicidad del Evangelio. Los elegidos regresan a la simplicidad, siguen el ejemplo de la iglesia primitiva, que no tenía catedrales ornamentadas, ni calendarios litúrgicos, ni festivales religiosos importados del paganismo. Tenían a Cristo, tenían al Espíritu Santo, y eso fue suficiente. De hecho, fue más que suficiente. Fue lo suficientemente poderoso como para trastornar el mundo. Hechos 17, versículo 6 registra lo que los oponentes dijeron sobre los primeros cristianos. Estos que han trastornado el mundo también han venido acá. Trastornaron el mundo sin Navidad, sin Pascua comercial, sin ninguna de las fiestas religiosas que tenemos hoy. Impactaron a las naciones a través de vidas transformadas, amor genuino, el poder del Espíritu Santo y la fidelidad a la verdad. Esto debería hacernos cuestionar: ¿por qué necesitamos tanto aparato religioso cuando ellos tuvieron tan poco e hicieron tanto? Los elegidos no están tratando de regresar literalmente al pasado. Están tratando de recuperar la pureza de esa fe, la simplicidad de esa devoción, la radicalidad de esa obediencia. Quieren una iglesia sin compromisos, una fe sin mezclas, una adoración sin contaminación. Y esto comienza con decisiones individuales de rechazar todo lo que no está fundamentado en las Escrituras. Hay una hermosa promesa en Jeremías 29, versículo 13. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dios no es difícil de encontrar. No está escondido detrás de rituales complejos o tradiciones ancestrales. Está disponible para todos los que lo buscan con total sinceridad, pero esta búsqueda requiere renuncia. Requiere dejar atrás todo lo que no es suyo, todo lo que no viene de Él, todo lo que no conduce a Él. Los elegidos hicieron esta renuncia. Renunciaron a la Navidad, no porque sean mejores que otros cristianos, sino porque aman la verdad más que la tradición. No juzgan a los que todavía celebran. Interceden por ellos, esperando que Dios les abra los ojos como Él abrió los suyos. Viven con humildad, sabiendo que si no fuera por la gracia de Dios, ellos también estarían atados por las mismas tradiciones. Pero con la revelación viene la responsabilidad. Una vez que conoces la verdad, ya no puedes vivir como si no la supieras. Dios responsabiliza a cada persona según el conocimiento que posee. Santiago 4, versículo 17 declara: por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La ignorancia puede ser excusada hasta cierto punto, pero la desobediencia consciente es pecado. Cuando descubres que la Navidad no es bíblica y continúas celebrándola, estás eligiendo la tradición sobre la obediencia. Los elegidos ya no viven en la ignorancia. Han estudiado, investigado, orado, buscado el rostro de Dios, y Dios les ha mostrado la verdad. Ahora viven de acuerdo con esa verdad, sin importar las consecuencias sociales.
Han aprendido de Pedro y los apóstoles, quienes cuando fueron presionados por las autoridades religiosas para dejar de predicar respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5 versículo 29. Esta es la postura de los elegidos. Obediencia a Dios por encima de todo. Imagina por un momento que estás de pie ante Cristo en el día del juicio. Él pregunta: ¿por qué celebraste la Navidad? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Porque todos celebraban? ¿Porque mi familia siempre ha celebrado? ¿Porque era una tradición de la iglesia? Ninguna de estas respuestas sería suficiente. Cristo no acepta excusas basadas en la presión social o la tradición religiosa. Él espera obediencia basada en su palabra. Los elegidos viven con la eternidad en mente. No toman decisiones basadas en la comodidad temporal o la aceptación social. Preguntan: ¿esto agrada a Dios? ¿Esto glorifica a Cristo? ¿Está de acuerdo con las Escrituras? Y cuando las respuestas son inciertas o negativas, eligen el camino seguro de la obediencia bíblica. Prefieren errar por el lado de la cautela y el celo por la santidad. Pablo escribió en 1 Corintios 10, versículo 31: Si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo, no solo algunas cosas. No solo las cosas que parecen espirituales. Todo debe hacerse para la gloria de Dios. Y si una práctica no puede hacerse genuinamente para su gloria, porque no está fundamentada en su palabra, entonces no debería hacerse en absoluto. Puedes celebrar la Navidad para la gloria de Dios cuando sabes que sus raíces son paganas. Puedes decorar un árbol para su gloria cuando sabes que este símbolo proviene de rituales idólatras. Puedes participar en tradiciones que Dios nunca mandó, y aún así afirmar que lo estás haciendo todo por Él. La conciencia de los elegidos no permite esta contradicción. Han elegido la coherencia entre lo que creen y cómo viven. Hay un principio poderoso en Romanos 14, versículo 23. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Si no puedes celebrar la Navidad con la fe genuina de que estás agradando a Dios, entonces para ti es pecado. Si tu conciencia te cuestiona, si tu espíritu está inquieto, si necesitas convencerte de que todo está bien, entonces probablemente no esté bien. Los elegidos han aprendido a escuchar la voz del Espíritu Santo en su conciencia y a obedecer incluso cuando va en contra de la cultura. La cultura actual, incluso la cultura cristiana, ejerce una enorme presión para la conformidad. Hay una expectativa de que todos los cristianos celebren la Navidad. Aquellos que no celebran son vistos con sospecha, etiquetados como radicales, marginados. Pero los elegidos conocen esta historia. Jesús fue marginado, los profetas fueron rechazados, los apóstoles fueron perseguidos. Ser malinterpretado por causa de la verdad es una marca de autenticidad espiritual, no de desviación. Jesús dijo en Juan 15, versículo 19, Si el mundo los odia, tengan en cuenta que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Como es, no pertenecen al mundo, sino que yo los he elegido del mundo. Por eso el mundo los odia. Los elegidos no son del mundo. Fueron elegidos fuera del sistema del mundo, incluido el sistema religioso del mundo que mezcla la verdad con el error. Y por esta razón, son odiados, rechazados e incomprendidos. Pero este rechazo no los intimida, los fortalece. Cada vez que son criticados por obedecer a Dios, su convicción se profundiza. Cada vez que son rechazados por seguir la verdad, su fidelidad aumenta. Han aprendido que la aprobación de Dios vale infinitamente más que la aprobación de los hombres. Viven para una audiencia de uno. Hay un mensaje profético que Dios habló a través de Ezequiel que captura los corazones de los elegidos. Y sabrán que yo soy el Señor cuando los traiga a la tierra de Israel, la tierra que juré dar a sus padres. Y allí se acordarán de sus caminos y de todas sus obras con las que se han contaminado, y se aborrecerán a ustedes mismos por todas sus iniquidades que han cometido. Ezequiel 20, versículo 43. Cuando Dios abre los ojos de alguien a la verdad,
Hay un proceso de profundo arrepentimiento. Una persona reconoce cómo se contaminó con prácticas que parecían santas pero no lo eran. Los elegidos pasaron por este proceso. Miraron hacia atrás y vieron cómo participaron inconscientemente en prácticas contaminadas. Sintieron pesar por haber mezclado lo sagrado con lo profano. Pero este pesar los llevó al arrepentimiento, y el arrepentimiento los llevó a la transformación. Ahora viven en libertad, ya no atados por tradiciones humanas, sino libres para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esta libertad no es libertinaje. Los elegidos no usan su libertad como excusa para juzgar o condenar a otros. Por el contrario, viven su convicción con humildad, sabiendo que cada persona está en un viaje diferente con Dios. Comparten la verdad cuando tienen la oportunidad, pero respetan el tiempo de Dios en la vida de cada persona. Confían en que el mismo Dios que los iluminó, iluminará a otros en el momento adecuado, pero no comprometen su propia obediencia por la desobediencia de los demás. Pablo enseñó en 2 Corintios 6, versículo 14. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. La separación no es superioridad, es santidad. Es el llamado de Dios para que su pueblo viva de manera diferente, piense de manera diferente, actúe de manera diferente. Los elegidos escucharon este llamado y respondieron. Salieron de en medio del sistema religioso corrupto, se separaron de las prácticas contaminadas, tocaron lo inmundo durante años, pero ahora se niegan, y Dios los recibió. Dios los abrazó. Dios confirmó su decisión con paz interior, con revelación creciente, con una intimidad más profunda. Esta confirmación divina vale más que toda la aprobación humana del mundo. Hay una palabra que Jesús habló, que debería resonar en el corazón de cada creyente. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7, versículo 21. No es suficiente llamar a Jesús Señor. Es necesario hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre no es celebrar fiestas que Él nunca ordenó, decorar símbolos que Él nunca aprobó, seguir tradiciones que Él nunca estableció. Su voluntad es la obediencia simple y directa a sus mandamientos revelados en las Escrituras. Los elegidos hacen la voluntad del Padre. No solo hablan de Jesús, viven para Jesús. No solo predican el Evangelio, son el Evangelio encarnado en sus vidas. Han entendido que el cristianismo no es un conjunto de celebraciones religiosas, sino un estilo de vida radicalmente diferente, fundamentado en el amor a Dios y la obediencia a su palabra. Imagina si todos los cristianos que celebran la Navidad invirtieran la misma energía, el mismo dinero, el mismo tiempo que gastan en esta celebración, en servir a los pobres, en evangelizar a los perdidos, en discipular a nuevos creyentes. Imagina cuántas vidas serían transformadas. Imagina cuánto avanzaría el reino de Dios. La Navidad se ha convertido en una distracción costosa, una tradición que consume recursos que podrían usarse para propósitos eternos. Los elegidos han redirigido sus recursos. En lugar de gastar en decoraciones y regalos para una celebración no bíblica, invierten en el reino, apoyan a misioneros, ayudan a los necesitados, plantan iglesias, discipulan a otros. Viven según Mateo 6, versículo 33. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Buscar primero el reino significa priorizar lo que es importante para Dios, no lo que es importante para la cultura. Hemos llegado al punto decisivo de este mensaje. Has escuchado la verdad, has entendido las razones, has visto en las Escrituras que la Navidad no es una celebración ordenada por Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con esta revelación? ¿La ignorarás y continuarás como siempre has vivido? ¿O tendrás el coraje de convertirte en uno de los elegidos, de vivir de acuerdo con la verdad, sin importar el costo? Josué confrontó a Israel con una lección similar. Escojan hoy a quién servirán. Pero en cuanto a mí y a mi casa,
serviremos al Señor. Josué 24, versículo 15. La elección es tuya. Nadie puede hacerla por ti. Puedes elegir la tradición o la verdad. Puedes elegir la popularidad o la santidad. Puedes elegir agradar a la gente o agradar a Dios. Pero no puedes elegir ambos. Son mutuamente excluyentes. Los elegidos ya han hecho su elección. Eligieron a Dios por encima de todo. Eligieron la palabra por encima de las tradiciones. Eligieron la obediencia por encima de la comodidad. Y esa elección los liberó. Ya no viven bajo el peso de la hipocresía religiosa. Ya no necesitan defender prácticas que no tienen fundamento bíblico. Ya no son esclavos de un calendario religioso que Dios nunca estableció. ¿Estás escuchando al Espíritu Santo llamándote a esta libertad? ¿Sientes en tu corazón la inquietud divina, la invitación a salir de Babilonia, a separarte de las tradiciones contaminadas? No ignores esa voz. Es Dios hablándote. Es el Espíritu Santo guiándote a la verdad completa. Jesús prometió en Juan 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Déjalo guiarte. Rinde tu voluntad a la suya. Sé que esta decisión no es fácil. Sé que hay implicaciones familiares, sociales y emocionales. Sé que tienes recuerdos preciosos conectados con la Navidad, que a tus hijos les encanta la celebración y que tu familia espera tu participación. Pero recuerda las palabras de Jesús en Mateo 10, versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Amar a Cristo por encima de todo a veces significa tomar decisiones difíciles que van en contra de las expectativas humanas. Pero Dios no abandona a quienes lo eligen. Él promete en Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra justa. Cuando eliges obedecer a Dios, incluso frente a la oposición, Él te fortalece, te sostiene, te da la gracia para enfrentar cada desafío. No estás solo en este viaje. Hay una comunidad creciente de elegidos en todo el mundo que han tomado esta misma decisión. Viven para Cristo sin compromisos. Adoran en espíritu y en verdad. Se han encontrado y se fortalecen mutuamente. No serás el primero ni el último en dar este paso de fe. Te estás uniendo a una multitud de testigos que han elegido la verdad sobre la tradición. Hoy es el día de tu liberación. Hoy puedes romper las cadenas de la religiosidad vacía. Hoy puedes renunciar a todo lo que contamina tu adoración. Hoy puedes decir no a la Navidad y sí a la obediencia pura. No esperes otro año. No pospongas esta decisión. Dios te está llamando ahora. Responde mientras Él habla. Declara conmigo: soy elegido por Dios. He sido llamado de las tinieblas a su luz maravillosa. Rechazo las tradiciones humanas que no tienen fundamento en las Escrituras. Elijo obedecer a Dios por encima de todo. Celebraré a Cristo todos los días de mi vida, no solo en fechas establecidas por los hombres. Soy libre de la religiosidad. Soy libre de la hipocresía. Soy libre para adorar en espíritu y en verdad. Hoy toda confusión religiosa se rompe sobre tu vida. Hoy recibes claridad espiritual para discernir la verdad de la tradición, el mandamiento divino del precepto humano, la adoración genuina del ritual vacío. Hoy eres apartado para una vida de santidad radical, de obediencia incondicional, de fidelidad inquebrantable al Dios vivo. Eres elegido. Fuiste apartado desde el vientre de tu madre para conocer la verdad y vivir de acuerdo con ella. Fuiste llamado a ser diferente, a nadar contra la corriente, a brillar como una luz en medio de la oscuridad religiosa. Fuiste comisionado para testificar que es posible vivir para Cristo sin compromisos, adorar a Dios sin mezclar lo sagrado con lo profano, obedecer las Escrituras, incluso cuando significa romper con tradiciones ancestrales. Ya no eres esclavo de los calendarios religiosos. Ya no eres rehén de las expectativas sociales. Ya no eres prisionero de las tradiciones familiares.
Eres libre en Cristo para adorarlo según su palabra, para servirlo según su voluntad, para vivir para Él según sus mandamientos. Esta es la libertad que Cristo ganó para ti en la cruz. Filipenses 1, versículo 6 declara sobre ti hoy, estando seguro de esto mismo, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ha comenzado una obra transformadora en ti. Está abriendo tus ojos a verdades que estaban ocultas por las tradiciones. Te está moldeando a la imagen de Cristo, quien vivió en total obediencia al Padre. Y Él completará esta obra. No retrocederás. No volverás a las prácticas que ahora reconoces como contrarias a la palabra. El camino por delante puede ser solitario. A veces puede ser malinterpretado incluso por otros cristianos. Pero no estás solo. El Espíritu Santo es tu compañero constante. La palabra de Dios es tu brújula segura, y miles de otros elegidos caminan a tu lado en este viaje de fe radical. Levántate y camina en lo que Dios ya ha declarado sobre tu vida. Eres la luz del mundo. Eres la sal de la tierra. Eres un embajador de Cristo. Eres un templo del Espíritu Santo. Eres un ciudadano del reino celestial. Vive como quien eres. Camina digno del llamado que has recibido. Rechaza todo lo que no glorifica a Dios. Abraza todo lo que está de acuerdo con su palabra. Hoy no es un día ordinario. Hoy es el día en que eliges ser uno de los elegidos, comprometido con la verdad, consagrado a la santidad, dedicado a la obediencia radical. Que esta decisión marque tu vida para siempre, que nunca vuelvas a ser el mismo. Que Dios sea glorificado en cada paso que des de ahora en adelante.